Buenas noches, William, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Gracias. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Luzaída. Hola, buenas noches, ¿cómo ha estado? Rodrigo, ¿cómo está? Inicia clase. Vamos a esperar un poco más que se metan sus compañeros para iniciar. Por favor, les van avisando que ingresen, que voy a llamar a lista. Hay muy poca gente en el día de hoy. ¿Sí les están avisando, muchachos, a los demás? Ya les envié un mensaje, doctora, y el link nuevamente. Están en modo fútbol. Sí, es probable, hoy es el partido, pero muchachos, Aquí tenemos estamos, profe. con la camiseta, está Claro, Arboleda. toca. Y claro, hay que hacerle fuerza a la selección. ¿Cómo queda el marcador, William? Ojalá ganemos 2-0. 2-0. Sí, ojalá. Bueno, Es uno. 2-1. Damos una polla. Ay, Mari. 2, por favor. bueno, muchachos, vamos entonces a iniciar. Vamos a llamar lista. Entonces, esto dice así: Samira Viviana, Nubia, John William, Presente, profesora. Alexander Ardila, Oscar Danilo, Diego Mauricio. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Dayan Valentina, Julie Dubín, Juan de Dios, Nelson. Perdón, doctora, ¿me escuchó? No, Juan, ¿quién? ¿Julie Dubín? Julia Dubín, señora. No, no lo había escuchado. Espérese, me Qué pena. devuelvo un momentico. Tranquilo. Listo. Juan de Dios, Nelson Andrés, Nelson Andrés, Lizeth Vanessa, Eddie Joana, William Cifuentes. Gracias, profesora, presente. Okay. Carol Edith. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Andrea. Sara Chavarría. Profesora, buenas noches. No sé si me escuchó Juan de Dios. No, pero ahorita entonces me dice al final para quitarle la falla, Juan de Dios. Gracias, doctora.
Andrea Catalina. Sandra Nelly. María del Carmen. Belisario. Presente, buenas noches. María del Carmen, ¿cierto? Sí. Sí, señora, Sí. buenas noches. Belisario. Claudia Janet. Doctora, me escribo que ya se está conectando. ¿Quién? Claudia Karen. Janet, Ah, Claudia ok. Janet Hernández. Luz Dari. Doctora, buenas noches. Nubia, buenas noches. Presente, doctora, estaba por otro link esperando la apertura y enviaron y hasta ahora me conecto, disculpe. Buenas noches, doctora. Yo también, con Lisa. Pero me dicen al final tanto Nubia como Lisa porque ya voy en un orden para no devolverme. ¿Listo? Vale, doctora. Luz, Ah, bueno, señora. Luz Dari no estás, ¿cierto? Luz Dari. Doctora, qué pena, Claudia Hernández. Ahorita al final. Gracias, doctora. Es que está acá. Sí, Claudia, ya. Luz Dari. Luz Dari no está. Joana Marcela. Higuera. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jairo. Presente, buenas noches, profe. Buenas noches. Daniel Felipe. Ya está retirado, profe. Ah, ok. Listo. Jenny, Andrea. Jenny, Andrea. Juan Carlos. Rodrigo. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Maristela. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Ernesto. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Robinson. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Neifer. Neifer. Brian Alexander. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Luis Omar. Presente, profesora. Presente. Bueno. Karen Mayerly. Presente. Nidia Esperanza. Muñoz, presente. Julio Alberto. Julio. Lilian Patiño. Juan Luis Felipe. Olga Lucía. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Gracias. Hernando. Muy buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, Hernando. Lina María. Lina María. Javier Alexander. Yailin Yajaira. Luis Orlando. Presente, doctora, buenas noches. Erika. Buenas noches. Joan Alejandro. Doctora, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Karen Lorena. Buenas noches, presente. Buenas noches. Luz Ángela. Luz Ángela Sánchez. Edward Nicolás. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Karen Juliet. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Fabián Alexander. Fabián. Víctor Manuel. Presente. Juan Diego. Juan Diego. Karina Viviana. Presente, profe. Rommel Andrés.
Profe, buenas noches. Presente. Buenas noches. Shirley Jimena. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Julia Paola. Juliet. Ligia Patricia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gustavo Andrés. Doctora, buenas noches, presente. Mauricio. Mauricio. Pablo Emilio. Profe, buenas noches, Mauricio Ruiz. Ok. ¿Y Pablo Emilio? No, ¿cierto? No, no está. Gina Marcela. Doctora, buenas noches, Pablo Emilio. Listo. Buenas noches. Gina Marcela. Gracias, doctora. Gina Marcela. Mayerly Viviana. Mayerly Viviana. Nelson Orlando. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Nicolás Alberto. Buenas noches, doctora. Marcela López. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Luis Edwin. Luis Edwin. María Fernanda Piraján. Presente, profe. José Andrés Vargas. Profe, qué pena, ¿me escuchaste? Sí, María Fernanda. Gracias, profe. José Andrés. Edgar Darián. Julie Torres. Geraldine Garcés. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Juan Sebastián. Diana Carolina. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Carlos Alfonso. Profesora, buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias. Didier Adrián. Didier Adrián. Jorge Antonio. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Nini Joana. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Amy Paola. Buenas noches, profesora, presente. Marlon Felipe. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Karen Yulechi. Karen. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Jefferson. Buenas noches, doctora, presente. Hernando. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. José Antonio. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Rafael. Rafael. Jairo. Presente. Doctora Rafael López. Sí. Presente, doctora. Jairo. Doctora, muy buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Antonio. Silencio, por favor. Luis Antonio. Nicolás Alberto. Nicolás. Buenas noches, doctora. Creo que me llamaste 2 veces a lista, si no estoy mal. ¿Quién? Perdón. ¿Quién ¿Cómo? es?
¿Cómo, doctora? ¿Quién es? Nicolás Alberto. Ok. Ardila Molano. Ok. Luis Hernando Mancipe. Mancipe. Gisela Andrea. Presente, profe. Michael. Michael Duque. John Alexander. Evelyn. Evelyn Ramírez. Felipe Alberto. Luz Aida. Doctora, Luz Aida estaba buenas por ahí. noches. Sí, yo estoy doctora, pero tengo problemas con el video. Dice que el hospedador ha bloqueado mi video. ¿Cómo así? Sí, no puedo activar la cámara. Dice, no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Pero yo estoy aquí, doctora, tranquila. Bueno, ¿quién faltó, muchachos? Doctora, de Dios, qué pena molestarla. Uno a la vez, porfis, para escucharlos. Juan de Dios Benito, profesora. Eso, Benito. Un momento, porfa. Listo, Benito. Ahora sí, Gracias. ¿quién más? Buenas noches, Cabrera. Nubia. Doctora, buenas noches. Gracias, doctora. Un momentico, Doctora. dame un chance, porfa, que todos van a quedar, pero necesito que sea ordenadamente uno por uno. ¿Quién sigue, porfa? Samira Aguilar, doctora, buenas noches. Samira. Fabián Alexander Suárez. A un momento, por favor. Aguilar. Yo les digo cuándo, porfa, para yo poder ya. Listo, Samira. ¿Quién más? Gustavo Cabrera, doctora, buenas noches. ¿Quién? Gustavo Cabrera, doctora, buenas noches. ¿Cabrera? Cabrera, Bonilla, Gustavo, Ernesto. Bonilla. No me sale Bonilla. Creo que no está en la lista, doctora, porque creo que él es nuevo. Sí, yo soy nuevo, sí, compañero, correcto. Muchas gracias. Ah, ok. Ya lo anoto entonces, Cabrera. Gracias, doctora, muy amable. Cabrera, Bonilla, Luis. Bonilla, Gustavo, Ernesto. Gustavo Ernesto. Gracias, doctora, muy formal, muy amable. Profe, qué pena es que... ¿Quién más? Buenas noches, María Cerrato. Cerrato. No, Sí, señora. Cerrato también es nueva, que no me aparece. Sí, señora, pero yo la vez pasada di el nombre. Sí. Lisa María Cerrato. Buenas noches, doctora, ¿me escucha? Ya un momento, por favor. Deben chance, por favor, y yo les digo cuándo para poder entonces tenerlos a todos, porque si no se me queda gente por fuera. Todos van a quedar, ¿vale? Listo. ¿Quién más? Papi, eres muy Profe. lindo, me encantó la fundita. Hernández Carvajal, John Alexander, no sé si ya me llamaste, es que se me cayó el internet. Abajo y el número está arriba. Porfa, cierren los micrófonos. Hernández, sí, por favor, están por allá viendo a Pedro el Escamoso y no están pendientes de la clase. ¿Quién más? Buenas noches, Yajaira Quintero. Quintero. Espinel Beltrán, profe. Catalina. Ya un momento, porfa, denme chance. Yo les digo cuándo es que se me queda gente, apenas estoy buscando a Yajaira. Listo, Yajaira, ¿quién más? Ahora sí. Buenas noches, profe. Bautista Grijalva, Dayan Valentina. Bautista. Listo, ahora sí. ¿Quién más? Espinel Beltrán, profe. Espinel. Sí, profe, gracias. Listo. ¿Quién más, muchachos? Profe. Suárez Beltrán. Hidalgo. Luz Dari. ¿Quién más? Chavarría Vallejo Sara, doctora. ¿Quién más? Buenas noches, doctora Carmona Cruz Lizeth Vanessa. ¿Carmona está en la lista? Sí, señora.
Carmona Cruz, Lizeth Vanessa. Gracias. Listo. ¿Quién más? Doctora Sandra Forero, buenas noches. Tengo problema con mi conexión. Listo, Sandra. ¿Quién más? Gina Marcela Mejía, profesora, buenas noches. ¿Y usted está lista, Mejía? Sí, señora, Mejía Rubianes, Gina Marcela. Ah, sí, aquí está. Gracias, doctora. ¿Quién más, muchachos? Belisario Hernández, doctora. Buenas noches. Belisario. Listo, Belisario. ¿Quién más? Gracias, doctor. Julio Alberto Pacaragua. Julio. Sí, señora. Julito, ¿dónde estaba? No, estaba tratando de conectarme. Es que aquí la señal es mala, pero ya me conecté. Okay. ¿Quién más? Doctora Neifer Méndez, escriba al chat que tiene problemas con el audio. Gracias por avisarme quienes están en el chat. Muy amable. Méndez. Profe, Ávila Murillo Oscar. Ávila Murillo Oscar. Ávila. Oscar Danilo. Listo. ¿Quién más? Toro Robles Juan Diego, profe. Toro. Ay, escribí fue Toto. Está en Perdón. el chat. Ya, Neifer, ya. Vale. Gracias, Nubia. ¿Toro qué, perdón? Toro Robles Juan Diego. Toro Robles. Aquí está. Gracias. Listo. ¿Quién más? Fabián Alexander. Suárez Beltrán. Listo. ¿Quién más? Doctora, ¿Listo, por esta, muchachos? falta Sierra. doctora Señor. Luzaida que no puede entrar, Luzaida Galeano que no puede entrar, que tiene problema con la cámara, que está ahí pendiente. Sí, pero ella ya me contestó que no podía por la cámara, pero que ahí estaba. ¿Quién más, muchachos? Gracias, Hernán. ¿Quién más? Profe, yo. ¿Quién es yo? Castro Sierra Edith Joana. Castro Sierra Edith Joana. Edi Joana. Listo, Edi Joana. Bueno, listo, muchachos. ¿Estamos listos? Doctora, Bueno. estamos listos. Sí, doctora. Bueno, Señora. listo. Entonces, vamos a iniciar. Ah, sí se conectaron. No era que estuvieran en modo fútbol, sino que tenían mala conexión, ¿cierto? Están en modo estudio. Sí, profe, la conexión es la que está mala, profe. Bueno, entonces, muchachos, en el día de hoy vamos a hablar de la prelación de créditos. Y decimos entonces que la prelación de créditos es el conjunto de normas, de reglas que van a determinar la forma en la que debe pagar ese acreedor, la sociedad deudora, cada uno de esos créditos. Teniendo en cuenta qué principios, se tiene que tener el principio de igualdad, porque se debe garantizar ese tratamiento de los créditos de manera igualitaria, de manera proporcionaria. ¿Para qué? Para que se evite la discriminación entre acreedores de la misma clase que vaya a conllevar a un perjuicio desmedido para un acreedor con respecto de otro. Entonces, entre acreedores de una misma clase se va a aplicar el principio del primero en el tiempo, primero en el derecho, y se va a aplicar de acuerdo a la forma, la proporción y el plazo que se haya pactado dentro de al momento de configurar las obligaciones, o si no, también dentro del acuerdo de pago. ¿Listo? Bueno. Los acuerdos de pago necesariamente van a establecer se establecen unas condiciones que van a ser las mismas para todos los acreedores quirografarios. ¿Y qué son estos acreedores quirografarios? Son esos acreedores que no tienen ningún documento o garantía de respaldo a su crédito para poder recuperar
¿Listo? Entonces, hasta acá hemos dicho que hay una prelación de créditos, que es ese conjunto de reglas que determinan el orden y la forma en cómo se van a pagar, que normalmente se tiene en cuenta el principio de igualdad, que va a garantizar el tratamiento de los créditos de una manera igualitaria y proporcionada para que se evite la discriminación de los acreedores y se vaya a causar un perjuicio desmedido para un acreedor con respecto de otro. ¿Listo? Hemos dicho también que los acuerdos de pago deben establecer las mismas condiciones para todos los acreedores que tienen un mismo nivel. Y hemos dicho que los acreedores quirografarios son aquellos que no van a tener alguna garantía particular para el respaldo de su deuda, no tienen algún documento que respalde su crédito para que lo puedan recuperar. Son aquellos acreedores que de pronto se ha llevado a cabo la obligación de manera, se ha llevado a cabo la obligación de boca, oralmente se ha contraído la obligación, sí, yo le pago y todo, pero no hubo un contrato, no hubo un título valor que respaldara la deuda, no hubo ningún tipo de documento. Entonces, como quiera que no hay un respaldo para la deuda, sino que pues el deudor sí acepta que les debe, estos van a ser los quirografarios. ¿Listo? Sí, doctora, sí, señor. Bueno, entonces, no obstante que hay este principio de igualdad, la ley va a establecer una figura que es la prelación de créditos y que va a romper este principio de igualdad por cuanto se va a tener en cuenta el orden y los niveles de los acreedores para pagarle. De manera que la ley expresamente señala cuáles son estas clases y los niveles y el orden el sistemático, cómo se van a pagar las obligaciones. Y esto lo hace expresamente de manera que no hay interpretación, lugar a interpretación analógica de cómo es que se debe pagar, porque expresamente la ley dice cuáles son los niveles y aquí entonces no se puede aplicar una analogía, ya que están expresamente contemplados en la ley. Entonces, decimos que las preferencias pueden ser tanto generales como especiales. Y decimos que van a ser generales cuando permiten al acreedor perseguir todos los bienes del deudor para satisfacer las obligaciones que se hayan contraído, como sucede con los créditos de primera y cuarta categoría, que ya los vamos a ver, ya vamos para allá. Pero primero tenemos que saber que las preferencias pueden clasificarse en generales y en especiales. En especiales estaremos hablando de estas cuando solo afectan a determinados bienes, como es el caso de los créditos hipotecarios, en los que solamente puede ser perseguido por el acreedor sobre el bien en el cual recae el gravamen, de tal forma que si queda un saldo sin resolver, un remanente, entonces va a pasar este crédito, si el valor del bien no fue suficiente para poder pagar la obligación, entonces nos remitimos ya va entonces a ser ese saldo común, va a entrar dentro de los saldos de la quinta categoría que no está dentro de las preferencias. Las preferencias se convierten en un crédito común que se va a pagar es por cuotas con las demás acreencias que no son privilegiadas. ¿Listo? Entonces, tenemos que cuáles son las clases de créditos. Las clases de créditos, según el Código Civil, no las clasifica en 5 clases y otorga entonces preferencia a las 4 primeras clases, ya que la quinta es la perteneciente a los acreedores comunes, que se va a pagar con el sobrante que queda de las acreencias que ya se han cancelado anteriormente de los primeros niveles del 1 al 4. ¿Está claro esto, muchachos? Sí, doctor. Listo.
Estas clases entonces se van a estructurar y se van a establecer así. La primera clase de créditos. Bueno, la primera clase de créditos tiene características de ser general. ¿Y esto qué quiere decir? Que afecta a todos los bienes del deudor y también van a ser entonces de carácter personal. Y esto quiere decir que no se transfiere a terceros poseedores. Por lo general, si yo tengo un crédito respaldado en un título valor y yo lo endoso a otra persona, pues entonces ese crédito ya ha sido trasladada, esa responsabilidad y esa obligación, pues la creencia va a ser trasladada a otra persona. Pero aquí, si estamos hablando de los créditos de primera categoría, se dice que son personales, no pueden transferirse a otras personas. Entonces, esta clase de créditos goza de la preferencia general porque se pueden hacer efectivos preferentemente sobre todos los bienes del deudor, afectando los bienes adscritos a los créditos de segunda y de tercera clase. Dentro de esta clase, ¿quiénes están? Bueno, entonces, dentro de esta clase tenemos que están los salarios, las prestaciones sociales de esos contratos de trabajo, las costas judiciales que se causen en interés de los acreedores si tuvieron que incurrir en algún gasto para poder cobrar estas deudas, estas obligaciones a través de un proceso ejecutivo. Estas costas van a ser pertenecientes a la primera clase de las acreencias. ¿Listo? También van a pertenecer a esta clasificación las expensas funerarias del deudor, los gastos de enfermedad en que haya fallecido el deudor, artículos de primera asistencia del deudor y su familia durante los últimos 3 meses, los créditos del fisco y los de las municipalidades por conceptos de impuestos. Entonces, tenemos que inicialmente la ley dijo que eran estos los créditos de primera categoría. Sin embargo, por vía jurisprudencial, se agregaron a estos créditos, más categorías como son. Entonces, por vía jurisprudencial tenemos las mesadas pensionales atrasadas para poder proteger a quienes, a los derechos de las personas de la tercera edad, que se les debe garantizar ese mínimo vital y móvil para su subsistencia. Entonces, el mínimo va a ser garantizado a través del reconocimiento de esta pensión, de la cual esta persona que estaba vinculada a la empresa y ya cumplió su tiempo de pensión, se retiró, se debe entonces garantizar la mesada pensional a estas personas. Porque estos créditos generalmente a través de vía jurisprudencial se reconocieron porque son derechos fundamentales que pueden llegar a ser vulnerados con ocasión de un proceso de insolvencia si no están establecidos dentro de la primera categoría. Entonces, la prioridad son ellos y por vía jurisprudencial, entonces ingresaron dentro de esta primera categoría. Los créditos laborales, los créditos que se desprenden de los salarios, de las vacaciones, de los intereses, de las indemnizaciones que se pueden llegar a tener de un contrato de trabajo, también están dentro de esta primera categoría. También están dentro de esta primera categoría los créditos derivados del mandato que ha ejecutado un mandatario a través de los cuales tiene el deudor derecho a pagarse sus créditos con las sumas que tenga en su poder por cuenta del mandante. Finalmente, un mandatario es una persona que está trabajando para el mandante a través de un contrato de mandato y que tiene también la calidad como si fuera un trabajador. Entonces se asimila a relaciones laborales y por ende las obligaciones que se desprendan de este contrato de mandato también estarán dentro de la primera categoría.
Los créditos causados a favor de sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías por conceptos de aportes. Entonces, acá también, si es una sociedad y el empleador no al fondo de pensiones, el correspondiente monto perteneciente al aporte para pensión que debe dar la empresa o los cesantías y los intereses a las cesantías, por concepto de estos aportes también entonces estarán estos créditos como dentro de la primera categoría, porque son los derechos de los trabajadores tienen y que se desprenden de sus prestaciones sociales. Los créditos por conceptos de alimentos en favor de menores. Entonces, si es el deudor, un comerciante, una persona que está desarrollando actividades mercantiles y que entra dentro del régimen de insolvencia, los créditos que se desprendan de esa obligación alimentaria para con el menor van a ser catalogados como dentro de la primera categoría. Los fiscales, entonces, estos son causados a favor de la nación debidos a la DIAN o debidos a la Secretaría de Hacienda Municipal o Departamental por conceptos de impuestos, tasas o contribuciones, entonces también serán considerados como créditos de primera categoría. Los impuestos para fiscales, que son los que se deben a favor de entidades públicas que son asimiladas a aportes o contribuciones y tasas, como las cajas de compensación, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los aportes que se deban a estas entidades por conceptos de aportes, ya había dicho aportes, sí, entonces también estarán dentro de la primera categoría. De igual forma, los créditos otorgados para financiar el pago de los pasivos pensionales tendientes al mismo privilegio de los laborales van a entrar dentro de la primera categoría. Recuerden que si firmado el acuerdo y dado el acuerdo de reorganización, hay unos créditos que van a hacer que se le va a prestar a esa empresa para inyectarle capital y para que pueda salir de las deudas, de las obligaciones laborales, van a considerarse también como créditos de primera categoría, asimismo que los créditos que se inyecte a la empresa para poder desarrollar su objeto social de aquí en adelante, del acuerdo de reorganización en adelante, entonces estaremos hablando de que entrarán también a ser de la primera categoría. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Me devuelvo en alguna? ¿Quedó claro? ¿Voy muy rápido? Bueno, listo. Entonces entramos, ya vimos la primera categoría, que son definitivamente los créditos personales, que son créditos generales de los cuales se va a echar mano, afectando los créditos de segunda y de tercera categoría, porque son los más importantes, porque se desprende del pago de derechos fundamentales que se debe cancelar a las personas que se ven involucradas e inmersas en este tipo de créditos. ¿Listo? Entonces, vamos a la segunda categoría. Y esta segunda categoría nos dice que son aquellos que pueden hacerse efectivos sobre determinados bienes muebles del deudor. El crédito privilegiado del acreedor prendario es un derecho con garantía real y que lo va a autorizar para perseguir la cosa empeñada sin importar en manos de quien se encuentre. De manera que, si con este bien que garantiza la obligación es suficiente para cubrir la totalidad de la deuda, entonces va a tener que pasar a ser un crédito de carácter común y se va a pagar con los remanentes que se tenga que utilizar para los demás créditos, cuando ya se haya cancelado los créditos de las demás categorías.
Muchachos, creo que tengo bajita la batería. ¿Me permiten un momentico y voy por el cargador? Qué pena con ustedes. Ya va. Dale, profe. Listo, aquí estoy. ¿Se me fueron o siguen aquí conmigo? Aquí estamos con usted, doctor. Aquí estamos, doctora. Hasta el final. Después, Aquí estamos, listo. Entonces, después de un corto de comerciales, volvemos otra vez. Y estábamos hablando de los créditos de segunda categoría. Y el crédito privilegiado del acreedor prendario es un derecho con garantía real y que va a poder perseguir en cabeza de quien lo tenga, ¿cierto? De manera que, si este bien que garantiza la obligación no es suficiente para cubrir la totalidad de la obligación, entonces ese saldo insoluto, ese déficit, pasa a la categoría de los créditos privilegiados, pagándose por cuotas hasta el monto que falte. ¿Listo? Entonces, la idea es que desde el momento de constitución de la obligación se prevea que el bien que va a garantizar la misma sea mayor o al menos igual al monto de la obligación para que no quede este tipo de inconvenientes en caso de que la empresa llegue a entrar a un régimen de insolvencia. Llegamos a la tercera clase de créditos. ¿Y cuál es esta tercera clase? Está contenida en el artículo 2499 y son aquellos cuya garantía de la obligación reposa sobre una hipoteca y solo pueden hacerse valer sobre el bien hipotecado. ¿Listo? Entonces, la segunda categoría sobre bienes muebles, sí, y son los acreedores prendarios respecto de bienes muebles, esto sobre obligaciones y acreencias hipotecarias y sobre bienes hipotecados. Nos vamos a la cuarta clase de créditos. ¿Y cuál es esta cuarta clase? Estos créditos son de carácter general y se extiende sobre todos los bienes del deudor, excepto sobre los inembargables. Son personales y no pueden hacerse efectivos contra terceros poseedores. Entonces, se van a pagar una vez se hayan cancelado los créditos de las tres clases anteriores. ¿Cuáles son? El primero y segundo y el tercero. No, mentira, son los créditos, las acreencias laborales, las acreencias, las mesadas pensionales en la primera categoría. ¿Quién más me dice que eran los de la primera categoría? Doctora de alimentos. De alimentos. Alimentos, Julia Dubín. Prestaciones laborales. Para fiscales. Los del fisco. Los Prestaciones laborales. Pensiones. Todo lo que tiene que ver con la DIAN, impuestos. De alimentos, doctora. doctora. Mínimo. Despensas funerarias. Exacto. Funerarios. Créditos para el pago de asignos pensionales. Ah, si están pendientes. Procesales. Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces, muchachos, esta cuarta categoría
Entonces, son personales y no pueden hacerse efectivos contra terceros poseedores. Se pagan una vez se haya cancelado los créditos de las 3 clases anteriores y se prefieren según la fecha en que se van causando. Entonces, comprende los créditos del fisco, los de los recaudadores, los administradores, los rematadores de rentas, los de los hijos a quien el padre administra los bienes y los de las personas que están bajo curaduría. Estos son los de la 4ª categoría, que a la vez que la primera categoría van a estar dentro de los créditos generales, o sea que por encima de cualquier bien van a pagarle tanto a los de la primera categoría como a la de esta 4ª categoría. ¿Listo? Llegamos a la 5ª clase de créditos y esta 5ª clase comprende los derechos que no gozan de preferencia y son los pertenecientes a los acreedores quirografarios. Ustedes han oído el dicho que dice, no, ese bien de 5ª categoría o eso de 5ª categoría. Es por esto, porque esta clase de créditos no tiene ninguna garantía y va a ser solo con el remanente de lo que sobre de aquello que se ha pagado sobre las 4 clases anteriores que se le va a pagar a esta, si es que queda con el sobrante. Entonces, se paga con el sobrante de bienes que queda después de que se hayan pagado todos los créditos anteriores y se pueden ir pagando por cuotas los valores que cuando aquellos son insuficientes, cuando no queda, entonces por cuotas se les seguirá pagando a estos acreedores quirografarios o créditos comunes sin consideración a la fecha en la que hayan llegado. Entonces, estas son las 5 clases de créditos existentes y de todas maneras hay una flexibilización en la prelación de los créditos. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de los acuerdos de pago yo puedo establecer una negociación para que haya una modificación dentro de la prelación de créditos. Sin embargo, esto tiene unos requisitos especiales y esos requisitos los encontramos en el artículo 41 de la 1116. ¿Y qué nos dice? Que de acuerdo a lo contenido en este artículo, se puede modificar la prelación de créditos siempre que estos cambios no afecten la prelación de créditos pensionales, los laborales y los de seguridad social. Sin embargo, un trabajador puede llegar a renunciar a esa prelación si esto conduce a la recuperación del crédito. Entonces, aquí hay algo muy importante que anotar. Los derechos laborales son irrenunciables. Aquí, si el trabajador renuncia a la prelación, quiere decir no que esté renunciando al pago de su obligación, sino que de pronto va a renunciar a través de un acuerdo, decir, por favor, denos chance, porque si usted no nos da chance, pues definitivamente no podemos ir a acuerdo de reorganización y tenemos que liquidar la empresa. Y aquí es probable que entonces sí no sea viable poder pagarle a todas las obligaciones. Entonces, puede que se llegue a un acuerdo entre ese trabajador y renuncie a esa prelación y se difiera el pago de la obligación a mucho más tiempo del que estaba establecido anteriormente. En el evento en que el acuerdo de reorganización ya se hubiere celebrado y necesita una modificación para la flexibilización de la prelación, entonces se va a determinar a favor de determinados acreedores. El interesado debe solicitar un comité de vigilancia y con este comité de vigilancia, que es conformado por revisor fiscal, representante legal, promotor, van entonces a determinar si es viable o no la flexibilización.
y si ese pago es viable hacerlo por anticipado, caso en el cual debe indicarse la urgencia y la justificación por la cual se debe pagar primero ese pago, se debe hacer primero ese pago, y si es conveniente esta operación para ese proceso de liquidación que está teniendo la empresa. El comité de vigilancia, por su parte, va a evaluar la propuesta y si la encuentra procedente, va a solicitar al promotor que convoque a los acreedores para proponerles la reforma del acuerdo. Y según estos lineamientos del artículo 41 de la 1116, debe aprobarse esta modificación con una mayoría igual o superior al 60% de los derechos de voto, para que siempre y cuando no se vaya a degradar ningún derecho de los demás acreedores y que no afecte la prelación de créditos de la primera clase, salvo que estos acepten los efectos de una cláusula con relación a un derecho renunciable. Entonces, yo les pongo el ejemplo. Digamos que estamos hablando de un proveedor y el proveedor tiene demasiadas obligaciones, pues tiene muchas acreencias en contra de la sociedad deudora. Entonces, en estas acreencias, en estos acuerdos, le dice a los acreedores que no va a poder seguir suministrando o materia prima o servicios a la empresa para que siga operando porque es ya demasiada la deuda y se está afectando también la solvencia y la liquidez que tiene la empresa proveedora. Entonces, la empresa proveedora solicita que se tenga el crédito de ellos como que haya una modificación dentro de la prelación de crédito si la tenga, y entonces pueden los acreedores que de pronto tienen una hipoteca sobre la oficina en donde está operando esa empresa, decir, bueno, voy a ceder mi prelación a este acreedor porque es que si los proveedores no siguen suministrando la materia prima o los servicios y acondicionando pueda el objeto social desarrollarse, pues va a fracasar el acuerdo de reorganización y va a haber iliquidez y entonces pues vamos a estar todos en la olla. Entonces es mejor renunciar en este momento a la prelación. Y entonces el acreedor puede llegar a decir, no obstante que está dentro de la segunda o dentro de la tercera categoría, o incluso dentro de la primera, decir, voy a renunciar a mi prelación. Y sin embargo, este acuerdo, como ya se ha dicho acá, debe estar aceptado por el 60% de los votos de los acreedores, una mayoría igual o superior al 60% de los derechos de voto. Y que esto no vaya a degradar los derechos de ningún otro acreedor. Acá simplemente se está difiriendo es el pago a ese acreedor que probablemente iba a tener su pago al mes siguiente, lo vaya a tener dentro de 2, de 3 meses, porque no va a poder desarrollar ahorita el pago para este proveedor. Sin embargo, pues lo tienen que hacer de acuerdo a los requisitos que están mencionados en el artículo 41 de la 1116. ¿Qué más les puedo decir? Respecto de los acreedores, aquí pues hay un oficio que da los lineamientos también, un oficio de la superintendencia que dice cómo se debe manejar entonces esta modificación de la prelación de los créditos y que no afecte los créditos de primera clase, salvo, como ya lo he dicho, que algún trabajador o algún acreedor perteneciente a la primera clase acepte que sí va a renunciar, pero que quede establecido que no quiere decir que está renunciando al crédito, sino que está renunciando a esa prelación,
pero con miras a que pueda más adelante hacer la recuperación de ese crédito. Más adelante se pueda establecer, porque de pronto las condiciones que se pueden dar para que pueda llegar a establecerse son mucho mejores que si queda dentro de la prelación de créditos y exigiendo que se haga el pago en primera medida a esa persona. Es como un gana-gana. Yo, listo, digo, me pongo la camiseta, definitivamente voy a aceptar que se dé no es sesiones, bueno, sesiones dentro de la prelación. Vamos a ceder ese derecho de prelación que yo tenga con el fin de que se preserve la empresa y que la empresa pueda seguir operando, pero debe darse de acuerdo a los lineamientos del 41 de la 1116, que debe ser con la votación igual o superior al 60%. Esto con el fin de que se pueda recuperar la empresa y que sea viable entonces las opciones de pago para más adelante. Entonces, muchachos, esto es lo que tengo para decirles respecto de la prelación de créditos y la flexibilización que se puede dar respecto a esta prelación con el fin de que haya una cooperación entre los acreedores y que se pueda optimizar los recursos que tiene la empresa en aras de que pueda seguir existiendo, que pueda seguir operando y que pueda pagarle poco a poco a todos esos acreedores. ¿Listo? Doctora. Listo. Doctora, tengo una inquietud. Sí, Nubia, cuénteme. Doctora, cuando se habla de los créditos privilegiados son los del primer orden, ¿no? No, los créditos privilegiados son los que tienen un privilegio de prelación, que son del primero al cuarto crédito. El quinto es el que no tiene privilegio, que son los créditos comunes y que no van a tener ningún tipo de garantía. Pero tenemos privilegios, lo que pasa es que dentro de los créditos privilegiados tenemos ya unos niveles como es el de primera clase, el de los laborales, los que se desprenden de todo derecho fundamental que puede ser vulnerado. Entonces son los de primera clase, los de segunda clase en garantías prendarias de bienes muebles, tercera clase los hipotecarios, cuarta clase los fiscales. Entonces esos son de la primera a la cuarta clase los privilegiados, Nubia. Gracias, doctor. Con gusto. Doctora, buenas noches. Julie. Doctora, cuando habla el artículo 41 de la ley 1116 del 2006, ahí hace relaciones, esos votos del 60% los dan los acreedores, ¿o quiénes da ese 60%? Sí, señor. Va a haber un número plural de acreedores, entonces está el del banco, está el de los impuestos, está los trabajadores, y todas esas personas van entonces a representar un número de votos que para que se pueda hacer la flexibilización y la modificación de la prelación de créditos tiene que estar igual o superior al 60% de los votos. Silencio, por favor. Gracias, doctora. Doc, una pregunta. Señor. En el caso, digamos, para esto hay un tiempo o prescribe la presentación hacia la reclamación de esos créditos. Claro, recordemos las sentencias, Alexander, y hay al momento en que se va a presentar el acuerdo de reorganización, tienen que aparecer los acreedores para argumentar y para probar con la debida información soportada y probada de que ellos son acreedores y que tienen un crédito con la sociedad deudora. Eso se da para dentro del acuerdo de reorganización, que se debe dar después de que se dictamina o se dice que hay un acuerdo de reorganización dentro de los 4 meses a cuando se está estableciendo el acuerdo de la reorganización. Gracias, doctor. Doctora, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias. Doctora, de pronto una pregunta, pues ahí como, no sé, como obvia, pero quiero saber cómo ¿estás bien seguro? Una pregunta es obvia y todos tenemos derecho a preguntar, Javier, no se preocupe.
Bueno, en los créditos de primera clase, cuando usted menciona que alimentos en favor de los menores, ¿es expresamente a los menores? Perdón, o también alimento en general a los adultos mayores o a otra persona que lo requiera. Bueno, generalmente es a menores, a los menores de edad que dependan de esa persona, pero vía tutela se ha determinado que si hay adultos mayores o otra persona que se encuentren en situaciones de discapacidad o de vulneración, puede llegar también a solicitar y entrar dentro de la primera prelación, dentro de la primera clase de créditos, porque estamos hablando de que es defensa de derechos fundamentales. Si se llega a determinar que esas personas dependen de ese deudor, estarían bueno, dentro de la primera categoría, Javier. Sí, señor. Muy amable, doctora, gracias. Profe, buenas noches. Jairo, buenas noches. Profe, una pregunta. Así como como existe una conciliación extra proceso, aquí también puede existir la posibilidad de efectuar conciliaciones o transacciones entre los acreedores extra liquidación. Entre los, pero ¿para qué? ¿Dirigido a qué, Jairo? Dirigido a tener una mayor, no sé, que yo esté persiguiendo de pronto como acreedor un bien y yo le puedo decir a otro acreedor o a un grupo de acreedores, oiga, venga, les compro su acreencia para quedarme con el bien. ¿Es eso factible? ¿Extra proceso? Pero no nuestro proceso. Dentro del proceso se pueden llegar a tener también este tipo de acuerdos entre acreedores. Sí, señor. Ok, gracias. Listo. Muchachos, si no hay más preguntas, nos vamos a actividad. Una preguntita, qué pena. Ernesto, cuénteme. Se me Doctora, quedando por fuera, Ernesto. en la prelación de cuentos, apartando desde de primera categoría a la segunda parte que estaba explicando usted, doctora, para tenerse en cuenta la prelación de los créditos se mide de acuerdo a la cantidad de la deuda, se sacan los porcentajes y de acuerdo a eso se paga. O sea, a los que les deben más, pues se irían de primeras, o cómo es ahí, No. cómo es la organización, o cómo La prelación de créditos está determinada por ley. Entonces, se tiene ya definido para los acreedores, y los de primera categoría siempre van a ser los laborales en defensa de los derechos fundamentales, el mínimo vital y móvil que necesitan esos trabajadores en virtud de un contrato de trabajo que han tenido, o de las prestaciones sociales que han devengado y que ya están causadas, o de las mensadas pensionales para los adultos mayores, o por vía jurisprudencial, las que ya hemos mencionado anteriormente, pero no es porque tenga mayor cantidad en el monto de las obligaciones que tiene derecho a ingresar al primer crédito. El segundo, como ya lo dijimos, es para las obligaciones que están soportadas mediante garantía con un bien mueble. En la tercera, con un bien hipotecario. En la cuarta, bienes fiscales. ¿Listo, Ernesto? Y la quinta, pues ya sí es que no hay garantías de nada. Las de quinta categoría. Profesora, tengo una pregunta. Luis, cuénteme. Profesora, ¿hay alguna norma que le permita que la empresa que está en reorganización pague las deudas en bienes que ellos mismos produzcan? Pague las deudas en bienes. Puede llegar a estar dentro del En acuerdo especie. puede llegar a estar dentro del acuerdo de reorganización esa forma de pago, pero tiene que haber estado aceptada por los acreedores y por el número plural de acreedores para poder aceptarla así. Listo, profe, muchas gracias. Sin Profe, embargo, cuando ha sido, ya le doy la palabra a Samira. Cuando ha sido por bienes, entonces se tiene que entrar a un perito evaluador a determinar cuál es el valor de los bienes,
del valor comercial de esos bienes y que entonces sí soporte la obligación. Pero si los acreedores así lo aceptan, sí puede llegar a pagarse de esa manera. Samira, Viviana. Profe, una pregunta. Si no les llegan a dar prioridad al pago a los trabajadores, profe, porque sí conocí un caso sobre eso, que no le dieron prioridad a los trabajadores y los trabajadores lo que hicieron fue averiguarse sobre el número de la póliza que había y sobre eso se peleó. Duró mucho tiempo el caso, pero ellos no le dieron prioridad a los trabajadores. En caso tal de que si no se hubiera sabido sobre la póliza, ¿qué se hubiera podido hacer en ese caso? Pues bueno, primero tiene que haber estado esos trabajadores, haber presentado pues de estar dentro del concurso de acreedores en el mismo momento en que la empresa entra en régimen de insolvencia. Puede ser como vieron ustedes en las sentencias que leyeron, que no hicieron caso omiso de esos términos, no se presentaron al concurso de acreedores y por más de que eran acreedores de primera clase porque eran trabajadores, pues perdieron la oportunidad. Entonces, sea eso, primero aclararlo, que no obstante de que son de primera clase, deben estar presentados oportunamente dentro del concurso de acreedores. Segundo, si no, puede haber lugar a demandar porque pues ya hay un fallo, hay una sentencia de la Corte Constitucional que avala que debe ser la defensa de los derechos fundamentales uno de los pilares para poder hacer la distribución del pago de las acreencias. Mediante esta sentencia se reconoce entonces derecho a los trabajadores y pueden entonces ellos estar en plena derecho y facultad para poder demandar, si es el caso. ¿Listo, Samira? Listo, profe, gracias, muy amable. Bueno, muchachos. Señor. No, qué pena, es que yo traté de registrar mi asistencia, pero parece que usted no me escuchaba y hasta escribí por el chat, pero no veo respuesta a mi doc. Ya buscamos entonces, Alexander. Alexander Ardila. Ardila. Sí, señor. Ardila Díaz Alexander, de los primeritos. Sí, señor, aquí efectivamente estaba con la fallita. Muchas gracias. Listo. Bueno. Muchachos, entonces nos vamos a actividad. ¿Cómo va el partido? Acabé de ver, profe. 2-0, 2-0, doctora. Yo quería ver quién estaba en la clase y quién estaba en partido, ¿no? Muy bien. Puede ser en las dos clases. Bueno, si tiene el don para poder prestar atención a las dos cosas. Ok, listo. Entonces, muchachos, nos vamos a actividad. Ojo que, pues, también estamos en clase, ¿no? Estamos en actividad. Entonces, la actividad está en la plataforma. Para las personas que son nuevas y todo, les comento que hay un sistema de chat y vamos clase a clase teniendo de pronto actividades. Entonces, hoy en la clase 4, ahí está chat, prelación de créditos. Yo les mando al grupo de WhatsApp por grupos actividad del día de hoy y ustedes deben desarrollarla con su grupo. Si hay personas que apenas acaban de ingresar y no, les pido que por favor se conecten con alguno de los administradores del grupo para que los ayude a ubicarse dentro de un grupo y puedan desarrollar la actividad. ¿Quién se gana el punto estrella? ¿Cuándo hay que entregar actividad? Antes de las 5 de la tarde del lunes, doctora. Del día El martes, doctora. Del martes. 5 de la tarde. Entonces no ganó Yuli porque era el martes. Ganó el punto. Dueñas. Gracias, doctora. Doctora, ¿no puede Yuli subir perdió. la sección de Yuli hoy? lo entregué el lunes, doctora. ¿Qué, Hernando? ¿Nos puede subir la diapositiva hoy, sí? Claro que sí, por supuesto, Gracias, Hernando. muy amable, Hoy les subo diapositivas dentro de la plataforma. Pues espero que sí estudien, muchachos, y no se deben acumular, porque el tema es bastante. Y
Señora. Las dos diapositivas, las de la clase anterior y las de hoy, por Sí. favor, doctora. La de hoy por WhatsApp, Las, doctora, si es las posible. anteriores no están subidas a la, No he mirado, plataforma. no he Están en la plataforma. No, todas. pero esta es el Word, doctora. En las diapositivas como tal no. Hay dos Word. Este es el resumen, doctora. doctora, sí, Las sí. diapositivas Listo. no las veo. No hay No, tres no, presentaciones, en la doctora. plataforma no están, muchachos. No, doctora, subió fue dos Word del resumen, pero no, con diferente nombre, pero no las diapositivas. Listo, muchas gracias por hacérmelo saber. Entonces ya voy a subir las diapositivas y a las personas que recién han ingresado, que no tienen de pronto todavía mucha información, les recomiendo ir a las diapositivas de la primera clase en donde están las reglas de la clase, están las reglas de las actividades y están las reglas del sistema de matripuntos y ustedes van a saber entonces cómo es que administramos nuestra clase y cómo es que se opera este sistema de matripuntos y de las reglas en general de esta clase. Bueno, listo muchachos. Entonces, los veo en plataforma y los veo en WhatsApp. Ya les voy a subir eso a ustedes y quedo pendiente entonces de las dudas que ustedes presenten. Bueno. Vale, doctora, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Gracias, Bueno, doctora, gracias. Bueno. Doctora, muy buenas noches. Bueno, no se me despidan que Buenas vamos noches. para plataforma y vamos a grupo de WhatsApp, ¿no? Todavía estamos. Señora. Nosotros no somos juiciosos. Eso, muy bien. Bueno, hasta luego, que estén bien. Bueno.